Gracias, Petrus. Y como bien decías, Beatriz Manaro, que es la directora del Centro de Quemados de Pereira Rosell, que junto con el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Sociedad de Quemados, desde hace más de 10 años vienen generando estas campañas de concientización, no solo para la pirotecnia, ahora le vamos a estar consultando, sino estamos en una época, como padre lo vivo, en que nuestros niños están mucho más en nuestra casa y eso genera mucho más riesgos. Así que le damos la bienvenida a La Mañana en Casa a Beatriz. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Como tú dijiste, ya llevamos 11 años de campaña. Les tengo que agradecer. Es raro que se mantenga una campaña tanto tiempo. Y las sociedades que apoyan y a su vez ustedes. Ya hemos logrado a esta altura del año lo que es a la pirotecnia disminuirla. Eso, algo. Vamos a arrancar con eso porque uno muchas veces lo lleva, capaz que con una memoria más en el pasado de los accidentes por pirotecnia. Exacto. Eso no hace falta como decirles, uno sale a la calle y se da cuenta que la pirotecnia ha bajado considerablemente. Sí. Alguna pirotecnia que era horrible, como las bombas brasileras, que generaban daños muy importantes, muy severos. Ya ahora la mayoría ha como bajado de uso, pero bueno, ha bajado los números también en su historial, ¿no? Exactamente, dado que las campañas fueron muy claras y hasta en algún momento trajimos a algún paciente en el que mostramos que las lesiones que se producen por fuegos artificiales, sobre todo por bombas, ya sean las brasileras de antes o los cohetes que tienen pólvora, todos sabemos lo que es la pólvora. La pólvora produce dos tipos de lesiones, una por quemadura y otra por lesión. ¿Qué implica? Como tú dijiste, sobre todo en las manos, tú tenés una cañita, viene, tú la mirás. Estoy hablándote y me estoy recordando un paciente en el que no suelta la cañita y ahí produce dos tipos de lesiones. Lesiones de los dedos de la mano que llegan a amputaciones o quemaduras. Por suerte, gracias a la campaña, hemos disminuido la cantidad de accidentes por fuegos artificiales. Por eso lo sostenemos en el tiempo, porque sabemos que para que algo se mantenga en el tiempo y se concientice, tiene que estar reiterándose permanentemente. Yo creo que la gente entendió que por 5 o 6 minutos, ni 5 o 6 minutos, ¿no? Las lesiones son muy graves y aparte afectan a todo un entorno. Porque desde los animales, los niños autistas, los ancianos, pero ¿por qué voy de vuelta a los animales? Los decibeles de los animales, sobre todo de los perros, es mucho más fino que el nuestro. Entonces, ese ruido genera un estruendo muy importante en el perro y genera una desorientación. Entonces, cuando uno va a tocar a su perro, de siempre, el perro desorientado de repente reacciona de manera agresiva y te muerde. Entonces, ¿qué pasa? En esta altura del año hay un aumento de las mordeduras por perro. Claro, bueno, la semana pasada estuvimos también hablando del espectro autista, también como estos decibeles que la ley nueva, por suerte, marca como un descenso en cuántos decibeles puede llevar los fuegos artificiales. Estamos hablando que tiene que ser menos de 80 para no influir en estas personas con espectro autista. Y bueno, está el perro y además están los quemados, o sea... Exacto. Yo no tengo problema marcar como mis errores. Soy una de las personas que hace tiempo me gustaba tirar, no bombas brasileras, pero sí de luces. Yo de chica claro, y uno empieza a ver que vale la pena esto que estaba haciendo, cuánto. Entonces, bueno, está bueno que eso se marque también en números de que ha descendido. ¿Y hay algún análisis de este 24, cómo estuvo en función de eso? A nivel del hospital, nosotros tenemos un chat en el cual colocamos los pacientes y después un chat de la Sociedad de Cirugía Plástica en lo que preguntamos. Normalmente hacemos las preguntas al final, pero hasta ahora no hay prácticamente lesionados graves importantes. O sea, eso es importante. También hay que tener en cuenta que el que se quemó el 24, de repente consulta hoy o mañana. Porque el 24... ¿Por qué ese tiempo? ¿Cuáles son las recomendaciones para consultar ya? Las quemaduras importantes. ¿Cuáles son las quemaduras importantes? Las quemaduras se dividen en 3 grados. De primer grado y segundo grado, que son las que más te duelen, al revés de lo que uno piensa. O sea, cuanto más me duele, peor es. Cuanto más me duele, mejor es. ¿Por qué? Cuanto más me duele, mejor es, claro. Porque la piel tiene diferentes capas. Entonces, cuando tú te quemas, las capas más profundas, que son donde salen los filetes nerviosos, si te los quemas, no te duele. Entonces quemaste toda la superficie de la piel. Bien. Entonces, las quemaduras que duelen son las que uno puede tratar, y toda quemadura hay que tratarla con agua fría. Poner 15 o 20 minutos ahí. Exactamente, en agua fría. Si tú estás en un camping y estás alejado de cualquier centro hospitalario,
con llevar siempre digo recomendaciones, llevar algún apósito que puede ser de propóleo, terpropil o cremas, que se venden cremas, como sulfadecina de plata. Eso siempre. Bien. Y tratar de, como la quemadura es evolutiva, tratar de consultar a las 24 o 48 horas máximo. ¿Por qué normalmente nadie consulta al 24, recién al 26 o 27? Porque estamos en feriado, la gente es muy difícil a veces conseguir transporte, están alejados y no llegan tan fácil al hospital. Bien, bueno, eso con respecto a la pirotecnia, pensando que se viene ahora el 31. Exacto, y rogamos que no la usen. Ahí va. O lean también que lo que está habilitado también, Exacto. eso, las cajitas. Y lo otro es importante, o sea, que los niños no deben manejar pirotecnia, lo tienen que hacer los adultos, pero responsables. Porque todos sabemos que estamos en una de esas fiestas, tomamos alguna copa de más. Y yo cuando antes hacía guardia en las puertas de las mutualistas, yo veía muchas heridas de gente grande. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que a los niños. No pierden la capacidad rápida de respuesta de la conciencia, entonces se queman. Bien, así que pensando ahora en el 31 hay que tener cuidado, adulto responsable y que los niños no los tiren y que no estén alrededor. Eso, alejados. Pero también se viene, Beatriz, ahora una época del año donde generalmente en un gran porcentaje los niños están mucho más en nuestros hogares y ahora se genera que capaz que sería como el mayor foco de concientización, ¿no? El niño en el hogar, uno podría decir, bueno, está cuidado porque está dentro del hogar. Pero y a veces no pasa. Exacto. O sea, nosotros en esta campaña hacemos hincapié más que nada en esta parte, lo que tú estás diciendo ahora. ¿Por qué? Porque se ve que el 80% de las quemaduras son intradomiciliarias. O sea, son no prestar atención a detalles como dejar, si fuese esto, una taza de café puesta en este lugar. Cosa que un niño juega o tira una pelota, se cae y se va a quemar. Y aparte hay que entender que la superficie del niño es mucho más, obviamente, pequeña que la del adulto. Entonces, este vaso con agua caliente quema un 20-30% en niños menores de 5 años porque son la gran mayoría de los que se queman. El 80%, aparte de ser intradomiciliario, es de niños menores de 5 años. O sea que estás hablando, claro, del 80%, cuando creemos que nuestra casa es un lugar seguro. No lo es. Puede pasar que no lo es, ahí para ser como más radical. Y capaz que tiene que ver con esto de, bueno, a mí no me va a pasar. Sí. O a veces hasta inconsciencia, ¿no? De tener un termo al lado, ¿no? Esa es la gran mayoría. O sea, yo entiendo, yo no tomo mate, por ejemplo, y nunca tomé. Pero sé que los termos tienen un seguro. Sí. Entonces, la mayoría de las personas no le colocan el seguro. Entonces, como tú dijiste recién, es el ejemplo más clásico de los pacientes que recibimos, es puse el termo en el piso, el niño vino corriendo, se cayó el termo, cayó el agua, se resbaló y se quemó. Vuelvo a insistir, un termo en un niño menor de 5 años, estamos hablando de un 30% de superficie corporal quemada. O sea, es mucho, calculen ustedes. El cálculo para que hasta alguien sepa de cuánta superficie me quemé es la palma de la mano. Esto de la persona. Sí. Si es un niño, la palma de la mano de la persona, eso es un 1%. Y se puede calcular, hasta uno cuando va a llamar a un médico, va a asistirse, mi hijo tiene quemado tanto porcentaje calculando la palma de la mano de ese niño. Y esto, leyendo que está la quemadura, ¿no? Todo lo que puede generar una quemadura en ese momento, la gravedad que puede tener, pero también si es grave y el niño se salva, todo lo que genera posterior, ¿no? Esas cicatrices que pueden aparecer. Claro, los niños normalmente se salvan. Claro, bien. O sea, las secuelas, los niños tienen quemaduras que pueden ser de internación, de cirugía o de tratamiento ambulatorio. Bien. En este país tenemos, el problema es que ¿por qué hacemos esta campaña? Porque de hace 15 20 años no bajamos el número de accidentes intradomiciliarios. Mirá qué buena. Entonces lo que salimos a decir es lo que tú dijiste al principio, están más en la casa, hay más niños, hay gente que tiene espacios muy reducidos, donde tienen 2 o 3 niños, entonces hay que prestar atención. Entonces, el cuidado es dentro del domicilio y las secuelas, dependiendo de qué tipo, si fueron por internación que requieren más tiempo porque habla de más profundidad o de cirugía, el área quemada es inextensible, o sea, pierde la elasticidad de la piel. Por lo tanto, cuando uno va creciendo, genera secuelas que a veces hay que operarlos a lo largo de toda la vida. Pero a su vez, de tener internación de repente como mínimo de una semana, ¿no? En el cual implica que un familiar, padre o madre, tiene que estar al lado de él, implica una alteración familiar del hogar.
¿no? Implica después los controles y el uso de prendas que los niños no quieren usar y apósitos o planchas de silicona que son para mejorar la cicatriz. Entonces, es toda una alteración que se produce tanto emocionalmente para el niño, físicamente para el niño y el entorno familiar. Por eso esta campaña de concientización, Exacto. de hay que estar como mucho más atentos. Y bueno, nada, eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a la gente que capaz que dice, bueno, sí, ya lo sabemos? Pero bueno, a esto sirve... Pero lo saben y pasa. Lo saben y pasa y no se bajan los números. Exactamente. De hace muchos años, así que es importante remarcarlas. Y los termos, que es el causante número 1, usarlo siempre con la traba. Bien. O sea, y aparte es muy frecuente que tengan niños chicos, van a salvar mate y se queman. O sea, prestar atención. Las jarras térmicas acá en Uruguay tienen un cable muy largo. Entonces los niños a veces agarran ese cable, se hinchan y lo tiran para abajo. O sea, tener cuidado en dónde poner las cosas y cómo. Las cocinas, yo tengo usar las del fondo y a mí lo que me mata son los mangos que quedan para afuera, son terror. Exacto, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. La tapa de la cocina. Claro, también. O sea que estamos hablando que la mayoría de las causas son intradomiciliares, pero dentro de la cocina. Claro. Después tenemos los enchufes, que este año hubieron bastantes niños con quemaduras eléctricas. Eso está bueno también. Y la sobrecarga, ¿no? Exacto. Se puede quedar, uno que ahora querés enchufar todo en una zapatilla. Hay un montón de recomendaciones, por ejemplo, que la heladera no se puede enchufar en una zapatilla. Exacto. Porque tiene que ver con el uso que necesita, tiene que ir a la pared, que a veces uno lo pasa por alto. Pero eso hay que decirlo, porque eso hay que tener cuidado, y que los niños pueden pasar y tocar eso también, ¿no? Entonces, cuando se van a bañar, los niños chicos, los monocomandos, pasa del agua fría al agua caliente. Entonces, prestar atención y no dejarle que un hermanito un poco más grande lo vaya a bañar, como sucede. Entonces, si voy a hacer camping, que es la época, y voy a armar un fuego afuera, las brasas, apagarlas bien. Y la primera medida, lo que dijiste tú al principio, es ponerlo bajo el agua fría, siempre. Hace poco organizamos un congreso, hace un año y pico, en la cual vino un australiano y yo le pregunté cómo hacía el tratamiento de las secuelas de quemaduras. Y él me dijo, no tenemos. Digo, ¿cómo que no tienes? Son una cantidad de gente. Pensé yo, este tipo no puede ser. Nosotros tenemos una campaña por el Estado que permanentemente está recomendando lo que tienen que hacer y todo el mundo sabe que cuando se quema hay que poner bajo el agua fría. Entonces prácticamente no tenemos secuelas de quemaduras. Bueno, es importante en estas épocas. Vamos a agradecer a Beatriz por A ustedes por difundir. Ratito. Y bueno, cosas que parecen obvias. Exacto. Pero bueno, marcan de que estos accidentes no han bajado hace muchos años. Así que lo tenemos que seguir como trabajando. Insistiendo. Gracias, Beatriz, por Gracias este a ustedes. ratito. Feliz año, feliz Navidad. Gracias, gracias. Nos vamos al móvil con Yulay.